Amigos de la Caja de Pandora, bienvenidos a esta emisión especial porque vamos hoy a desmenuzar lo ocurrido el domingo 7 de junio cuando se hicieron las elecciones para renovar en Tamaulipas las 8 diputaciones federales y en otras entidades elecciones locales, pero hoy aquí tenemos especial interés en descubrir qué fue lo que ocurrió, porque el desenlace de esta jornada es insólito. Nadie esperaba que ocurriera un triunfo abrumador, mayoritario, totalitario, pudiéramos llamarle, del Partido Revolucionario Institucional, porque rompió todos los pronósticos, impuso un nuevo récord con un carro completo que todos creíamos descontinuado, pero que volvió a rugir en esta ocasión aquí en Tamaulipas. Por eso estamos reunidos, Rafael Díaz Piñeiro, Lupe Díaz Martínez, para comentar lo que ocurrió, tratar de desentrañar el enigma de la votación copiosa a favor de los 8 candidatos del PRI por encima de los que registraron las otras organizaciones políticas. Bienvenidos. Rafael, por favor, abra la ronda de explicaciones. Gracias, mi querido Beto, Lupe, qué gusto saludarles. Amigos de Caja de Pandora, sí, Beto Guerra habla de una sorpresa, de algo insólito, algo que no se esperaba. Los pronósticos más halagüeños que había para satisfacer y remontar aquel famoso 2-6 que le endilgaron a Tamaulipas hace 3 años. Pues lo más conservadores era un 5-3 a favor del PRI, un 6-2, los más audaces, pero algo pasó, habrá que investigarlo. Para eso estamos aquí, para comentarlo con ustedes. El 8-8 que pone Rafa González Benavides, pues en primer lugar lo ponen a él en una posición de privilegio para ocupar alguna posición política, lógicamente, en el gobierno del ingeniero Egidio Torre. Y por otro lado, yo quisiera destacar y comentar con ustedes que a mí me da mucho gusto que se hayan realizado las elecciones en Tamaulipas gozando de una paz, de una tranquilidad que no se esperaba. Tamaulipas estaba diagnosticado a nivel nacional como un punto peligroso para el desarrollo de este proceso electoral y afortunadamente ningún incidente manchó el proceso electoral. Eso vale la pena reconocerlo, vale la pena comentarlo y felicitar a quienes en ellos intervinieron. En primer lugar, a las autoridades electorales que lograron conjuntar el suficiente número de personal para instalar el 100% de las casillas en Tamaulipas. No todos los estados pueden decir eso. En Tamaulipas se instaló el 100%. En ninguna se presentó un incidente grave. Hubo un incidente en Tampico que se manchó por ahí, pero fue ajeno al proceso electoral. De ahí fuera, en Ciudad Victoria, algún incidente con los jóvenes Cárdenas, pero hasta ahí. Por otro lado, pues el resultado pone al PRI como ejemplo nacional, porque es el único estado del país que los 8 contendientes ganaron. Yo felicito nuevamente a Rafael González Benavides, a las autoridades electorales, sobre todo a la ciudadanía que fue a votar. Mi reconocimiento también a quienes no fueron, mi respeto a quienes votaron por el voto nulo, que alcanzó una dimensión no esperada por la acometida brutal de manera oficial que recibieron quienes llegaron a promover el voto nulo. El voto nulo para mí sigue siendo una expresión de la voluntad popular del ciudadano y en algún momento dado, si se ponen de acuerdo, imagínense ustedes,
si el 54% del abstencionismo hubiera ido a votar con el voto nulo, pues se hubieran anulado muchas elecciones. De ahí la importancia de despertar el interés por este proceso. Esta primera intervención es para mi reconocimiento a Rafael González Benavides. Entrega muy buenos resultados al primer priista del estado. 8-0 es un marcador catastrófico en cualquier deporte, menos en el básquetbol, pero en la cuestión electoral es bárbaro, no se había visto en Tamaulipas hace muchos años, desde el negro Gamundi. No, hace mucho, 2009. Sí, pero aquí lo relevante para que tomemos medida de la magnitud de este triunfo, recordar que el PAN tenía en su poder 6 diputaciones federales y todas las 6 las perdió, sí, y no ganó, no pudo avanzar en los otros 2 distritos donde el PRI tenía presencia, Ciudad Victoria y Ciudad Mante. Por eso fue muy inesperada este desenlace. Lupe Díaz. Sí, yo quisiera comenzar por disculparme ante la audiencia por el fallo en mis pronósticos. La mera verdad que yo creo que ni el primer periodista de Tamaulipas, como tú llamas al ingeniero Torre Cantú, se imaginó en sus sueños más optimistas ganar las 8 diputaciones en Tamaulipas. Habrá que ver, como dice Alberto, analizar, desmenuzar con el paso de los días lo que ocurrió en casos específicos como Nuevo Laredo, el número 1, el distrito 1, el 4 de Matamoros y el 5 de Victoria. Los otros estaban más o menos calculados que se apretaran, que podía ganar el PRI y podía ganar el PAN. Pero el 1, 4 y 5 sí me rebotan a la hora de revisarlos. Bueno, primero que nada, disculparme con la audiencia. Segundo, Beto, tú dices que el PAN tenía ciertamente 6 curules, pero recuerda cómo le ganó. Sin campaña, sin inversión, se ganó la manga. Recuerda que fue la famosa pretexto de que la gente se equivocó al votar. En 2 distritos. Todo lo que se era la campaña contra López Obrador. Exacto. Pero no, la del PRI que decían, la gente votó en dos en Reynosa y San Fernando. Y Bravo, sí. San Fernando. Recuerda que el PAN ha ganado muchas veces por milagros que el PRI les hace, les deja la charola para que se sirvan con la cuchara grande. En este caso específico de este 7 de julio, sigo pensando que se equivocaron los dueños de cada plaza panista, el caso Laredo, el caso Reynosa, el caso Matamoros, con Carlos Cantú Rosas en el número 1, Cabeza de Vaca en el 2, no sé qué le pasó para poner a su hermano, cuando el puro apellido pesa en contra en esa zona, y la alcaldesa de Matamoros poner a su señor padre, que mi respeto como persona, pero no tenía nada que hacer en esta contienda. Quizás si hubieran cambiado candidatos habría sido otro resultado, pero lo hubiera no existe, salvo en una credenciales que anda por ahí rodando en redes sociales. Yo agregaría en este primer comentario que ojalá la jerarquía priista, el alto mando priista, alto mando del gobierno priista de Tamaulipas, no tome esto como un triunfo de su popularidad que pudiera tener. Recordar cómo se distribuyen los votos, que en realidad cuántos votos mereció el PRI. Que no consideren el 60%, 60 y pico por ciento de gente que no votó como que está conforme con lo que hace el PRI gobierno. Sería una burla para ellos mismos creerse eso. Bueno, sí, yo soy de la idea de que el PRI ganó en Tamaulipas las 8 diputaciones que estaban en juego, a pesar de el gobierno federal, a pesar de el gobierno del estado, a pesar de algunas políticas equivocadas, sobre todo en materia fiscal, cuando aumentaron en la frontera el IVA al 16%, cuando acaban de derogar la reforma educativa,
medidas que ciertamente le pegan al ciudadano porque primero se afanan mucho para hacer una reforma educativa y luego de la noche a la mañana la derogan con la mano en la cintura y dicen, bueno, pues ¿de qué se trata? Estaban festinando este triunfo que iba a redundar en una mejor educación. No está derogada, está suspendida. Está suspendida. Ya no. Hoy el Renunció secretario Chaufet anuncia que continúa la reforma, que sí va a haber evaluación y que el haber dicho en un boletín que se suspendía indefinitivamente no quiere decir que se cancelaba. Suspender no es cancelar. Ya sabes las metáforas de este señor que se cree alucinógeno y que pues ya yo creo que ya es el momento de darle las gracias. Sí. Ya se pronuncia hoy. Bueno, él, la conferencia que dio fue para decir que la evaluación continúa, que la reforma continúa y que fue exclusivamente por algunas medidas de prudencia política la que los habían obligado a que por estas fechas electorales se anunciaba la suspensión indefinida de la evaluación, no de la reforma. La reforma continúa y la evaluación también, afortunadamente, para lo que hemos estado reclamando. Más y mejor educación para los niños y los jóvenes de México. Más y mejores maestros, mejor preparados, para que les puedan pagar sueldos decorosos. A eso va, cuando menos, en el papel, la famosa reforma electoral. Yo hablaba de las medidas gubernamentales de la Federación equivocadas, erráticas, que dan a entender que no hay un rumbo definido, no hay un liderazgo firme. Por eso la gente se desalienta con eso y busca otras opciones políticas. Ahora, volvemos al punto de partida cuando hablamos del desenlace increíble. Yo quiero mencionar, yo también en la anterior emisión hablaba de mi parte, una opinión personal, de una pérdida de 3 distritos para el PRI, 2 en la frontera y 1 en el centro. Y era en base a una observación, no era una ocurrencia o un deseo personal de que se perdieran en esas partes. Era la observación de cómo se estaban dando las circunstancias y así coincidían muchos observadores. Inclusive el lunes 8, al día siguiente de la elección, muchos periódicos publicaron esta misma especulación, porque para entonces eran números preliminares que no eran definitivos y entonces se valía hacer especulaciones. Un periódico de Reynosa publica que el PRI ganó 6 distritos, el PAN 1 y el Movimiento Ciudadano de Gustavo Cárdenas 1. Nada más que a las horas siguientes se aclaró que no. Efectivamente, a la hora del cierre de esa edición, a las 2 de la mañana, esos eran los indicadores que estaban en ese momento, pero luego se modificaron. Lo que quiero decir es que el pronóstico no estaba errado. Lo que pasa es que hubo ahí duendes o no sé, magia que hizo transformar los números. Gustavo Cárdenas Gutiérrez está preparando una insurgencia cívica para protestar por lo que él llama un segundo despojo de un triunfo electoral. Vamos a hacer una pausa y continuamos luego con el tema que apenas empieza a calentar en la mesa.